Sí.
Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hay alguien por ahí? Sí, sí, se escucha. Vale, listo. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de todas las preguntas del simulacro que mandó Santiago. Son 21 preguntas. Esto es lo más parecido a un examen de la universidad. Tiene preguntas pasadas y pues digamos que de temas muy variados y que algunos temas ya también se han, digamos que presentado en otras reuniones, entonces pues nada, esto es un repaso chiquito de cada, o digamos que es una explicación de cada una de las preguntas, entonces bueno, comencemos con esta. Este tema es de recortes, entonces bueno, no sé, a ver, voy a recortar esto y les voy a presentar esto. Bueno, me avisan si ven la pantalla, porfa. Sí se ve. Listo, gracias. Entonces, bueno, tenemos esta pregunta que nos dice que a un rectángulo de papel se doblan 6 partes iguales y se hacen cortes, los cortes mostrados en el dibujo de la izquierda. Entonces nos están pidiendo la figura eh, que no es posible obtener al desdoblar el papel. Entonces tengamos en cuenta que es la que no. Aquí hay un detallito que quiero que tengan súper en cuenta y es que la posición de este circulito de acá está muy cerquita de, del corte de aquí y del corte de aquí, ¿sí? ¿Para qué nos sirve saber esto? Básicamente porque si detallamos en esta pregunta, acá está muy lejos, ¿sí? No sé si la observación, no sé si lo vean, pero sí, digamos que acá está más lejos, en todos, se presenta en todos que está súper lejos y realmente no está tan lejos, está un poco más centrado, cosa que sí vemos en las demás, en los demás circulitos, en los demás recortes. Entonces, esa es una manera muy sencilla de descartar que esta es una posible solución, entonces, por ende, esta es la respuesta correcta. Eh, Básicamente es eso, ese es como el procedimiento que yo hice al menos. Entonces, bueno, no sé si tengan dudas de este o si esté claro. Ahí me cuentan, ahí me cuentan, ahí me cuentan. Está claro. Vale, entonces seguimos con la siguiente pregunta, que es, ya la pongo. Vamos a ponerla por acá. Listo. Tenemos esta pregunta. Nos dice, identifique la secuencia según los cuadros de la izquierda. Aquí básicamente es como un patrón en el que tenemos que fijarnos que, bueno, tenemos acá dos, digamos que circulitos, bueno, dos formitas, y ya en la siguiente, esta misma figura se duplica, es decir, acá pasamos a tener dos de este cuadro de acá. Entonces, es como un patrón que debemos seguir. Entonces, por lógica, pues, si acá tenemos uno y acá tenemos dos, pues en el siguiente van a haber tres, ¿sí? Entonces, esa es como la respuesta. Realmente es muy intuitivo, pero sí. Entonces, sí, creo que quedó claro. Realmente no sé si tienen preguntas de esa, si tienen alguna duda de esa. Entonces, bueno, no sé, ahí me dicen. O pasamos a la siguiente. La siguiente. Vale. Listo, acá la tengo. Está aquí. Listo. Es similar a la anterior. Nos dice identifique la secuencia según los cuadros de la izquierda. Ok. Entonces, bueno,
tenemos acá un patrón que es, o sea, usualmente los patrones son de A3. No está presente en todos, sino digamos que es como algo que debemos tener en cuenta a la hora de resolver estas cosas. A ver, aquí el patrón es que tenemos uno pequeñito y va aumentando su tamaño, si acá está un poco más grande y acá ya está más grande. Pero entonces vemos que no sigue aumentando, sino que acá disminuye. Entonces, por ende, pues el siguiente va a ser como un circulito así súper chiquito, como para, digamos que, tener una buena secuencia. Entonces ya por eso decimos que es la D. ¿Sí? ¿Claro con ese? Si no, Sí, todo claro. levantan la mano, ¿vale? Si no levantan la mano y pues ahí me dicen. Pasemos entonces al siguiente, que es este de acá. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Está aquí. Listo. Entonces, bueno, nos dicen, a un cuadrado de papel se le quita una cuarta parte de su área, la cual aparece sombreada. Entonces, bueno, nos están pidiendo que cuál de estas opciones representa pues esa descripción. Entonces, listo. Básicamente es descarte. Acá obviamente no va a haber una cuarta parte en esta de acá, en la D, porque no tiene sentido. No. Aquí tampoco, porque si dividimos este cuadrado en 3, ahí perdonen la línea chiquita, sería una tercera parte, ¿sí? ¿Sí? Una de 3. Entonces se descarta esta también, porque pues digamos que si unimos este triangulito aquí, quedaría como algo así más o menos, y pues eso tampoco cumple la condición de ser una cuarta parte, ¿sí? Como que faltaría otro pedacito y bueno, se descarta. Y pues lo mismo esta, y pues la opción es esta. Digamos que como el truquito, por decirlo así, es mandar este cuadrado hacia una esquina que quede más o menos así. Espérenme, ya les muestro cómo, a qué me refiero. Pero básicamente es como mandarlo a esta esquina. Y pues como vamos a dividir esto en 4 partes, entonces el que está sombreado vendría siendo como este. Entonces ya cumple con esta condición de ser una cuarta parte del área. Entonces, bueno, ¿quedó claro ese? ¿Tienen dudas? ¿Tienen dudas? ¿Tienen dudas? Si no, continuamos. Claro. No, profe, claro. Vale. Entonces sigamos con este. Listo. Aquí nos dice, se traza una de las diagonales a un rectángulo. Entonces, bueno, acá tenemos que hay, en todas las opciones hay rectángulos. Sí, acá está, aquí está, aquí está. Vamos a ir leyendo y vamos a ir, digamos que, descartando opciones. Es como la manera más sencilla de hacer este tipo de ejercicios de descripción. Entonces, bueno, la cual es un lado de un cuadrado del lado L. Ok, todas cumplen con esa condición, hasta ahí bien. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Juanito Alimaña, no sé, ¿quieres decir algo? Ok. No, discúlpame. Dale, tranquilo, no te preocupes. Entonces, bueno, seguimos. Todas cumplen con estas condiciones hasta ahí. Entonces, bueno, luego nos dicen, el vértice derecho de este cuadrado hace contacto con la punta de un triángulo equilátero del lado L medios. Esto es lo que vamos a tener en cuenta, L medios. Entonces, acá nos dicen que a ver, voy a hacerlo azulito, que el cuadrado es del lado L, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con este ejemplo. Esto mide L, esto mide L, esto mide L, esto mide L, ¿sí? Y el triángulo se supone que debe medir L medios, es decir, como la mitad más o menos, ¿sí? Debería medir como más o menos esto. No sé si se alcanza a ver bien, pero sí, más o menos eso es lo que debería medir digamos que el lado de este triángulo. La única que no cumple con esta condición es la C, porque digamos que acá esto no mide L medios, esto mide L, o sí, digamos que
no da esa condición, ¿sí? Si vemos en todos los demás, si cumple con esta, si cumple con que sea, digamos que la mitad del cuadrado, de un lado del cuadrado. Entonces, sí, y pues tener muy en cuenta que nos están pidiendo la que no corresponde. Entonces, es como la solución, como la explicación. No sé si tengan preguntas sobre este ejercicio o pasamos al siguiente. Ahí me cuentan, mientras voy poniéndoles la otra. Bueno, supongo que no tienen preguntas, entonces sigamos. Ok, tenemos este. Bueno, nos dice, identifique la figura que no corresponde a la estructura organizativa planteada. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es fijarnos mucho en, o sea, en si las líneas que nos presentan en las opciones de respuesta corresponden a este ejemplo. Entonces, digamos que tienen que ir descartando y mirando muy bien. Y digamos que en ese proceso, acá nos podemos fijar en la B, que esta línea de aquí no está acá, no está. Entonces, es, digamos que suficiente motivo para tú decir, ah, ok, es esta opción. Y pues es eso, básicamente. Es como buscar, digamos que sí, buscar líneas que tú veas que no corresponden o lugares sombreados que tú dices esto porque está sombreado y pues digamos que no debería y así. Entonces, sí. No sé si tienen dudas en este. Yo, la verdad, sí. Dime. La verdad, a mí mi dislexia me da muy duro porque yo había escogido la D. Ahora, Ajá. en mi mente tenía todo el sentido que podía marcar esas líneas con el primer ejemplo. Pero Ok. entonces, incluso después hubo un compañero, Sergio, que él después dijo que la que tú dices es la B efectivamente, pero a ver, voy a tratar de decirlo. El cuadro superior negro, en la Ujú. parte izquierda, como que esas líneas que van de izquierda a derecha hasta, digamos que, como la arista, O sea, ahí ¿estas hay qué? ¿Estas? esas. Esa Ajá. segunda no existe. Ok. La segunda que dibujaste, Sí, ¿también sí, está sí. correcto? Pues sí, es verdad lo que dices. Acá debería haber como otra, que es la que estoy pintando en este momento. Pero, uy, Dios, no sé. Pues digamos que en sí tú resuelves el problema por esta de acá, porque tú a simple vista dices, no, definitivamente no está. Y pues digamos que sí, independientemente de si es la opción que dijo Sergio o es esta linecita de acá que le señalo, pues es, digamos que el motivo para que tú digas ya, esta no corresponde y ya la marco. Porque también lo que puedes hacer es descartar las demás. Entonces tú ves que este sí corresponde, que pues no sé, es cuestión de mirar muy bien. Y ya, porque digamos que la D, si te fijas, pues muchos tienen la duda que piensan que únicamente puede estar sombreado, digamos que solo ciertas partes y así, pero pues aquí en este caso te fijas es en las líneas y eso, pero ajá. No sé si eso resuelve tu duda o ahí qué. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Dale, tranqui. Bueno, entonces sigamos. Vamos en la 7. Vamos en la 7, aquí está. Bueno, lo mismo, fijarse súper bien en todas las líneas. Y aquí la particularidad que tiene es que acá hay un triángulo sombreado hasta la mitad, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que se supone que si está sombreado hasta la mitad es porque acá debe haber como una línea que limite que no se sombree todo el triángulo. Entonces, si nos fijamos en el ejemplo, acá no hay ninguna línea. Entonces, si yo sombreo este triángulo, se sombrea toda esta parte.
Entonces eso acá no lo cumple, entonces ya, pues por eso tú ya dices, ya, esa es. Y pues nada, lo otro es como ir mirando, si digamos que aún no te sientes como conforme con esa opción, pues ir descartando las demás, ir mirando que las demás sí cumplen sus líneas, sus regiones sombreadas y así. Entonces, pues sí, básicamente esa es la explicación de esta pregunta. Si tienen dudas me cuentan y pasemos entonces a la siguiente. Bueno, aquí está la 8. Que también es de este mismo tema. Este tema es súper difícil, pero creo que es más cuestión de practicar y de mirar muy, muy, muy bien todo. Entonces, bueno, lo mismo. La que nos va a dar como la opción es obviamente fijarnos en lo que nos piden, que es acá la que no corresponde, y fijarnos en una línea que ustedes vean. Esta línea está en la opción de respuesta, pero no está en el ejemplo. Entonces, en esta pregunta, la línea que no corresponde es esta de aquí. Si se fijan, acá no hay ninguna línea. O sea, no está. Entonces, ya, por eso, pues, la marcan. Entonces, sí. Básicamente es lo mismo que las anteriores. Ahora, entonces, nada. ¿Tienen dudas con esa? ¿No? ¿Sí? Vale, hay alguien con la mano levantada, pero no puedo ver quién es. Vale, gracias. No, yo tampoco puedo ver quién es. Es Cristóbal Espinosa. Vale, gracias. Cristóbal, ¿tienes Ah, alguna no, duda? esa vaina se me activó sola. Qué pena. Ah, vale, no te preocupes. Listo. Entonces, continuemos. Esta es de simetrías. Es un tema que ya vimos en una clase con la profe Liz hace 15 días. Entonces, aquí digamos que lo que nos va a dar, digamos que la respuesta o quizás un tip más bien, es que se fijen en que el eje de simetría que nos están pidiendo está aquí, ¿no? Y si lo ven, está paralelo a esta línea. ¿Qué nos quiere decir eso? Que al aplicar esa simetría, la respuesta o digamos que el resultado tendría que también ser otro eje de simetría y pues con una línea igualmente paralela. Entonces, si se fijan, acá podemos descartar, digamos que la mayoría de respuestas, por ejemplo, la A, si lo ven, esto no está simétrico, o sea, no es paralelo a esta línea de acá, entonces la descartan. Lo mismo la D, esta línea de acá no está paralela a esta de aquí, entonces pues tampoco, se descarta. Entonces, bueno, esta sí está paralela y esta también, y lo mismo en la C. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos va a dar? Digamos que la respuesta es básicamente ver que el triángulo, o bueno, este piquito de acá, digamos que si yo lo paso para este lado, no se va a sobresalir, no va a quedar así, sino que va a quedar, espérenme, a ver cómo borro esta línea de acá, listo. Va a quedar, digamos que un poquito más justo con la línea, con esta arista de acá, va a quedar como bien justo, no se va a salir. Entonces, por eso ya sabemos que es la C. Y ya, básicamente es eso. No sé si tienen dudas en esa. No sé, si tienen dudas me cuentan o si no, pasamos a la número 10. Ok, entonces, bueno, pasemos a la siguiente. Otra de simetrías, bueno, aquí es más que todo de descarte. Entonces, obviamente aquí si aplicamos estas simetrías, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener, a ver, vamos a tener este triángulo acá, espérenle, lo pongo un poco más, eso para que lo vean. Este de acá, este triángulo, lo vamos a tener reflejado acá y lo vamos a tener reflejado al otro lado
y lo vamos a tener así, más o menos así. Entonces ya por eso podemos descartar la opción C. Esta no tiene nada que ver con eso. Y la A, ¿sí? Porque acá nos hace falta el triángulo de abajo. Y bueno, entonces, nada, nos queda la B y la D. Y pues también la que nos va a ayudar a descartar esa es este triángulo de aquí. Si vemos, va a tener una simetría más o menos acá a este lado. Y pues obviamente arriba, ¿no? Entonces va a estar así. Entonces dicen, pero bueno, esta cumple en ambas dos, ¿no? Está en ambas. Pero entonces, aquí, fijémonos también en este triangulito de acá, que si yo le aplico la simetría, no me va a llegar hasta este punto de acá, no me va a llegar hasta la arista de este triángulo. Entonces, acá sí, acá es lo suficientemente largo para llegar a este. Entonces, la descartan y pues con eso ya digamos que sacamos la respuesta B. ¿Tienen dudas con este? Digamos Yo, que sí está yo un tengo poco una más. duda, ¿vale? Dime. Digamos, el triangulito, el que está completo, en la parte de abajo, en el lado de abajo, se supone que está cerrado. ¿Esa línea no se tendría que ver en la simetría? A ver, espérame, borro esto y ya me dices de cuál me hablas. Ujú. ¿Me dices de este de acá? No, el de arriba. Ah, ok. Espérame. Me hablas de este de acá. Sí. O sea, tú me hablas de esta línea, ¿sí? Que debería estar esta línea. Ajá. Pues realmente creo que ahí lo que pasa es que se confunde con la de la simetría. Se supone que sí debería estar, como algo así, pero pues digamos que no es como algo que también se presente acá, ¿sabes? No es algo que esté presente en los demás, entonces siento que no es algo que te pueda hacer como dudar, pero pues digamos que sí es válido lo que dices. Sí, acá sí lo ven, sí está como cerrado en esta parte de abajo. Pero sí, lo que te digo, no es como que represente algo que te pueda hacer dudar, pero pues bueno, quizás es un error en el tema de las preguntas. Dale. Ok. Bueno, pasemos a la pregunta 11, creo que es. Sí. Entonces, bueno, pasemos a esta. Acá lo mismo, esto es de descarte. Entonces, nada, si ustedes ven aquí, pues esta línea de acá debería seguir derecho, entonces ya con esto pueden descartar lo que sería la B y lo que sería la D, ¿sí? Entonces, también otro detallito súper importante es que es esto de acá, este piquito de acá, este cortecito, no tiene por qué estar ahí, porque si vemos acá, pues está derecho, ¿sí? Si lo vemos acá. Acá no hay como un corte para que nos dé ese piquito que está ahí. Entonces ya por ese motivo descartan la C y pues la respuesta es la A. Sí, básicamente es todo mucho de descarte en este tipo de pruebas. ¿Tienen dudas en ese? No, señora. Vale. Entonces, continuemos. Está este de sólidos. Bueno, nos están pidiendo la vista que corresponde a la flechita. Esta flechita es la lateral izquierda, ¿sí? Y nada, básicamente si nosotros nos paramos acá, ¿sí? Y miramos hacia esa dirección, acá vemos que hay como una linecita ahí, ¿sí? Hay algo ahí. Lo mismo acá, que es que no se refleja, pero pues ahí hay algo. Sí, que se refleja aquí. Es algo que vemos directamente, ¿sí? Es algo que vemos a primer plano, a primer vista.
Entonces, por ese simple motivo, tú ya eliges la A, ¿sí? Porque las líneas continuas lo que nos quieren dar a entender es que lo vemos a primera vista, que lo vemos como a primer plano. Entonces, sí. ¿Cómo podemos descartar la C, por ejemplo? Porque la C correspondería al si lo viéramos de este lado, ¿sí? Porque sabemos que hay unas líneas detrás, pero que no las vemos a primera vista y por eso están punteadas. Eso se explicó en la clase anterior. Entonces, por eso ya tú dices, no, esta no es descartadísima. Y pues las demás, a ver, acá hay una línea punteada, que la verdad, pues ustedes pueden decir, ok, sale de acá. Pueden decir eso, ¿sí? Pero no realmente, porque digamos que esta línea, a ver, no sé cómo, a ver, hagámoslo en otro color para que lo vean. Esta línea sigue reflejada, o sea, como que la dirección queda justo en el pico de acá, en esta esquinita. Entonces, por eso no se va a reflejar. Si la línea empezara como desde por acá, más o menos, pues sí se vería punteada, pero como no es así, entonces, pues no se refleja, no se ve. Y pues la D no tiene sentido, o sea, porque ¿cómo justificamos que acá hay otro corte? ¿Sí? Este corte acá nos falta. Entonces, pues sí, básicamente es eso. Entonces la opción correcta es la A. ¿Tienen dudas en ese? Bueno, creo que no. Continuemos entonces con este. Este también lo explicamos en la clase anterior. A ver. Bueno. Acá nos dicen, identifica cómo se vería el objeto de la izquierda si se observan el sentido que indica la flecha. Entonces, el sentido que nos indica la flecha es perfil, ¿cierto? Entonces, vamos a fijarnos únicamente en esta zona de acá, ¿sí? En toda esta zona. Entonces, nada, acá tenemos que fijarnos muy bien en los cuadros, o bueno, en las líneas principales, que son esta, y esta se vendría reflejando acá, así más o menos, y vendría siendo aquí. Es esta misma línea de acá, atrás. Entonces ya por eso podemos descartar la opción A, ¿sí? Porque aquí nos falta. Y la opción B también la podemos descartar. ¿Por qué? Porque estas líneas que están aquí deberían estar en la mitad, o sea, más o menos acá, ¿sí? Y esta no, está corrida, o sea, está en esta esquina y acá en esta esquina no hay nada. Esa esquina está vacía, no sé si lo ven acá, esta esquina está vacía. Entonces ya por esa razón la descartan, entonces, pues nada, la que nos va a dar la respuesta correcta es una línea importante, es buscar una línea importante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mira, esta línea importante es esta que se refleja aquí. Es una arista que vemos a primer plano desde la vista de perfil. Entonces, como la vamos a ver en primer plano, pues es una línea continua, ¿sí? Es una línea que vamos a ver así. Entonces, esta sí corresponde, vendría siendo la C. Pero entonces, ¿cómo descartamos la D? Básicamente porque acá esta línea está punteada. Entonces, pues acá no está punteada porque la vemos a primer plano. Entonces, sí, básicamente es eso. Entonces, acá para la respuesta es la C. ¿Tienen dudas con esa? Creo que no, esa ya la explicamos realmente. Pasemos a la pregunta 14. Bueno, hasta aquí. Listo, entonces lo mismo, nos piden cuál es la que corresponde, dependiendo pues la flechita, ¿sí? Dependiendo la vista que nos pidan. Acá nos están pidiendo la vista horizontal. Entonces vamos a fijarnos únicamente en esa visualización, ¿sí? Como en esa perspectiva. Entonces, bueno. Acá podemos descartar dos de una vez.
¿Cómo lo hacemos? Nos fijamos en que acá hay una línea que va de esquina a esquina, ¿sí? Entonces, esta no va de esquina a esquina, como pueden ver, entonces descartada. Y lo mismo acá, esta no va de esquina a esquina, ¿sí? Esta va hacia más o menos como la mitad. Entonces, también descartada. Ahora, ¿cuál es la que nos va a dar la respuesta? Básicamente que aquí este pedacito está sin nada, ¿sí? Y desde la vista horizontal sería este mismo pedacito, sería este mismo triangulito de aquí. Entonces, básicamente es eso. También otra cosa que nos va a dar la solución, o como pues la manera de descartar rápido y elegir, es que si lo vemos desde la vista horizontal, las líneas, si ven que todas bajan, entonces básicamente desde la vista horizontal las vamos a ver así, de manera horizontal. Entonces sí, acá esto cumple con eso, todas están horizontales, entonces ya por eso descartamos la A y pues la opción correcta es la D. Listo, entonces nada, si tienen preguntas me avisan y continuemos entonces con la número 15. Es esta de aquí. Entonces, bueno, acá nos dicen que identifiquemos la vista correspondiente a la superficie. Entonces, acá nos muestran una flechita, sí, pero pues esta flecha realmente no nos dice mucho porque esta vista corresponde a la vista vertical, ¿sí? A ver, esta V toda fea. A la vista vertical, ¿sí? Pero entonces, si nos fijamos, acá está una H, ¿sí? En todas está. ¿Y cuál es la vista H? Pues es esta de aquí, desde arriba. Entonces, bueno, aquí lo que nos vamos a fijar es en las líneas principales. Entonces, acá vemos que hay una línea también de esquina a esquina, ¿sí? Entonces, ya por eso, acá está, ahí se ve esa. Y también hay otra, que es esta de aquí. Esa no va de esquina a esquina, va de la mitad de esta arista de acá y hasta la mitad de esta otra arista de acá. Entonces, bueno, ya por ese motivo descartamos la D y la C, ¿sí? Porque acá no hay nada y pues acá esto que no tiene sentido. Bueno, entonces, lo mismo que la anterior. Entonces, acá este pedacito, si lo vemos desde la vista horizontal, va a haber un triangulito vacío en este lado, en esta esquinita, que vendría siendo este mismo de acá, ¿sí? Y lo mismo para la parte de atrás. Básicamente, podemos mirarlo así. Está este triangulito vacío de acá, que vendría siendo este triangulito vacío de acá. Y ya. Ya por eso elegimos esta. La A no corresponde porque no corresponde a esa vista. Entonces, sí. ¿Tienen preguntas? Valentina, perdón, ¿quieres decir algo? No. Vale. Entonces, sí. La respuesta es la B. Continuemos. A ver, está la número 16, que es esta de acá. Entonces, esta sí nos piden la vista que va en la flechita, que es esta de acá. Esta vista se llama inferior. No es lo mismo que horizontal. Horizontal es desde acá arriba. No es lo mismo. Entonces, bueno. Ahí con eso tenemos que fijarnos en, digamos que cuadrados importantes. Entonces, vemos que a primera vista vemos este chiquito de acá y este chiquito de acá, ¿sí? Bueno, esos son los que vamos a ver directamente, ¿sí? Si los vemos en los demás, espérenme un momento. Está acá y está acá. Pues esto, no sé, no sé cómo pueden llegar
a tener esta respuesta, realmente es simplemente que la pueden descartar de una vez. Y bueno, sí, entonces está acá y está acá, bueno. Y en esta es otra vista, entonces ya vamos a mirar cuál es la correcta. Entonces, nada, aquí lo que tienen que fijarse muy bien. Ah, bueno, si se preguntan por estos de acá, me dicen como, bueno, sí, los chiquitos, pero ¿y estos que se ven acá qué? Pues realmente, como están pegaditos, a ver, voy a acercarlo, como están pegaditos a la arista principal, pues, del cubo, no se ven. O sea, no se ven como por decirlo acá en la mitad o algo así, no, o sea, están acá, están presentes, pero están en la arista, entonces por eso no los vemos directamente dentro del cubo por acá. Sí, básicamente es eso. Hay uno y hay dos, entonces ambos están así, como cubriendo toda esa vista horizontal, entonces por eso no se ve. Entonces, bueno, aquí el truquito es que necesito que identifiquen la horizontal primero. Entonces, la horizontal, sabemos que este está aquí, es este de acá, ¿no? Y este de aquí es este de acá. Ok, ya tengo identificada la horizontal. El truco es aplicarle el eje de simetría, aplicarle la simetría y con eso tenemos la vista inferior, la de abajito. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Básicamente, no sé cómo explicárselo. O sea, tenemos un cuadradito acá, otro cuadradito acá, ¿sí? Si yo le aplico a eso el eje de simetría, me va a quedar un cuadradito acá y otro cuadradito acá, ¿sí? Entonces, esta es la vista H y esta es la vista inferior. Entonces, ya con eso podemos decir que es la D, porque nos están pidiendo ¿cuál? La inferior. Entonces, sí. ¿Tienen dudas en esta? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? ¿Está claro? Me cuentan. Sí, por favor, porque es que esa no me queda todavía muy entendida. Vale, entonces, bueno, vamos a hacerlo por acá otra vez. Vale, luego no es la D. Sí. Sí, mira, acá la marqué. Ah, ok, es que yo me equivoqué. Pensé que la X era mal. Vale, no. Vale, voy a volverla a explicar, sin embargo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo con colorcitos acá. Tenemos este cuadradito de aquí. Y tenemos este cuadradito también aquí. Entonces, nos están pidiendo ¿cuál? La vista inferior. ¿Cuál es la vista inferior? La que vamos a ver desde la parte de abajo. O sea, si yo me hago abajo y miro hacia arriba, pues es la vista inferior. Entonces, no es lo mismo inferior que horizontal. La horizontal es la que vamos a ver desde esta partecita de aquí. ¿Por qué es importante saber esto? Porque digamos que al ser opuestas, ¿sí? Una está como que al respaldo de la otra, digamos que hay como ciertos trucos que se pueden aplicar para hacer este tipo o resolver este tipo de preguntas. Entonces, rápidamente podemos descartar la B y la C. ¿Por qué? Porque estos cuadrados de acá están pegaditos a la arista del cubo, ¿sí? O sea, no se van a ver porque están ahí, o sea, no, no hay una manera en la que se pueda representar por fuera, ¿sí? No sé si me explico ahí, pero bueno. Entonces, como por ese motivo ustedes ya descartan esas dos, y entonces la que les va a dar como la solución es que necesito que identifiquen primero la vista horizontal. Entonces, la vista horizontal tiene un cuadradito aquí y otro más o menos aquí, ¿sí? Esta es la vista horizontal. Entonces, sí. Lo que van a hacer es aplicarle el eje de simetría. Entonces, pues nada, básicamente esta línea rosada representa el eje de simetría y lo hacen. Entonces, este cuadradito de acá se va a reflejar así, ¿sí? Va a ser este mismo acá.
y este de acá va a ser o se va a reflejar así, ¿sí? Entonces, como esta es la vista horizontal y yo si le aplico, digamos que el espejo o la invierto, me va a dar la vista inferior, que es la que nos están pidiendo, que es esta de acá. Entonces, ya con eso podemos decir que la respuesta es la D, porque es la que cumple con esa condición de tener el cuadradito acá y el cuadradito acá. Esta realmente corresponde a la vista horizontal. No sé si quedó claro ahora sí. Para pasar a la siguiente. Vale. ¿Necesitan que lo repita o por lo del color amarillo? ¿O quedó claro? Yo tengo una pregunta. Dime. Siempre que es en la vista inferior, siempre se va a ver en eje simetría de la vista horizontal, ¿sí? Sí, porque básicamente es como verla horizontal, pero invertida, como hacia el otro lado, pero entonces no sé cómo explicártelo, pero sí, básicamente sí, es como el respaldo de la horizontal, Listo, gracias. ¿vale? Vale, vale. Entonces, nada, pasemos a la siguiente, que es la 17. Está por acá. Listo. Entonces, nos dicen, identifique las vistas correspondientes al sólido presentado a la izquierda. Entonces, aquí es básicamente de descarte también. Entonces, vamos a fijarnos en esta vista también, que es la vista de perfil, ¿sí? Y esta es la vista vertical. Entonces, bueno, acá en la vista de perfil vamos a fijarnos en que esta línea de acá, bueno, este corte baja, ¿sí? Está horizontal, es un corte horizontal. No se vayan a confundir con la vista horizontal, simplemente es para explicar que este corte está así, hacia abajo. Y pues ya con eso elegimos la B porque es la única que corresponde con ese corte hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, si vemos, no sé, aquí está hacia un lado, aquí también está hacia un lado, aquí también, entonces eso, pues digamos que es suficiente motivo para descartarlas. Y ya, básicamente también, pues para confirmar, digamos que este corte de acá se va a reflejar aquí como con líneas punteadas. ¿Por qué? Porque no lo vemos a primera vista, o sea, como a primer plano desde la vista vertical. Entonces es esta misma de acá. Y ya, básicamente es eso. Es la manera en que lo pueden hacer. Realmente esta estaba muy sencilla. Esta también pues se descarta porque esto no tiene sentido. Acá hay un cuadrado que no tiene nada que ver, entonces se descarta. Lo mismo aquí. Entonces sí, básicamente es eso. ¿Tienen dudas? Si tienen dudas me comentan. Entonces pasemos a la siguiente, que es la 18. Entonces, bueno, vámonos por acá. Esta imagen vamos a tenerla muy presente porque en base a esta nos van a dar otras, o sea, nos van a pedir otras cositas. Entonces, nos van a pedir esta que está acá. Espérenme un momento, que se me fue la anterior. Listo. Entonces, bueno, a partir de estas figuras de arriba, nos van a pedir que identifiquemos el orden en que fueron colocadas para obtener esto de acá. Entonces, bueno, básicamente lo primero que vamos a hacer es dividir esto en 4 partes. ¿Por qué en 4? Porque son 4 opciones. ¿Sí lo ven? Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra y acá hay otra. Hay 4. Entonces vamos a dividirla. Esta por acá, el otro corte está como por acá y el otro está por acá. Entonces ya que tenemos eso dividido, vamos a
ir comparando con las opciones que nos dan aquí arriba. Entonces, bueno, si vemos la única que coincide en este primer cuadro es la B. Entonces, listo, es la B. Entonces estamos entre la A y la C. Usualmente también otro tip que les doy es que la correcta es la que inicia o empieza por la misma letra. ¿A qué me refiero con esto? Si ven, la A empieza por la B y la C también empieza por la B. Entonces, usualmente, no siempre pasa, pero usualmente es como una manera en la que nos pueden decir que por ahí va, digamos que la respuesta correcta. Entonces, bueno, para seguir, digamos que confirmando y poder elegir entre la A o la C, la que nos va a dar la solución. Bueno, entonces sigamos. Vamos al cuadro número 2 y pues bueno, vemos que la que corresponde es la D, ¿cierto? Es esta de acá, entonces es la D. Entonces ya vemos que acá está la D, pero entonces digamos que confirmémoslo, a ver, para tenerlo un poco más claro. Entonces, en el cuadro 3, la única que corresponde es la C. Entonces, sí, vamos bien, es la C. Y en el último cuadro, esperen a ver, en el cuarto vendría siendo la A. Sí, es la única que corresponde. Entonces, sí, ya con eso eligen la respuesta A. Y sí, básicamente es eso. Ese es el procedimiento que deberían hacer. ¿Tienen dudas en esta? No sé si tienen dudas. Si no, pasemos a la siguiente, a la número 19, que es con el mismo patrón. Pero bueno, entonces borremos esto acá. Borro todo esto. Y nada. Tenemos esta de acá. Y básicamente tenemos que hacer lo mismo que hice en el anterior. Entonces vamos a dividirlo en 4 partes. Y está más o menos por acá. Y la otra va a estar por acá. ¿Es la misma? No estoy segura si es la misma. Es la misma, ¿cierto? ¿Alguien me confirma? Sí, es la misma imagen de ahorita. Vale, gracias. Ya les pongo la que sigue. Esperen un momento. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, entonces sí. Vamos a dividirlo en 4 partes. Está la línea por acá. Está esta línea por acá. Y la otra vendría estando como más o menos por acá, creo. Sí, ahí. Entonces sí. Bueno, en el cuadro 1, la que corresponde es la D. Entonces sí, lo que les decía en el anterior, si ven que acá se repite la D, es porque usualmente esa suele ser, o por ahí suele empezarse la respuesta correcta. Entonces, bueno, vamos a mirarlo en el 2 para elegir entre la C o la D. La que corresponde aquí sería la B. Sí, es la que vemos acá. Entonces sí, vamos bien, es la B. En el 3, la que corresponde es la C. Está de acá. Entonces sí, bien. Vamos bien con la D. Y en el último cuadro, que es el 4, la que corresponde es la A. Esta de acá. Entonces, sí. Vemos que cumple con esa condición y ya por ese motivo, pues, la elegimos. Y sí, básicamente es eso. Pasemos a la siguiente, que es similar. Esperen un momento. Listo. Lo mismo. Esto es hacer lo mismo varias veces. Entonces sí.
primer paso, nada, digamos que hacer estos cortecitos de acá como para, digamos que darnos como una idea de cómo se resuelve. Entonces, nada, en el cuadro 1, la única que vemos que corresponde es la C, ¿cierto? Entonces es la C. Entonces, bueno, acá está lo que les dije. Si ven que acá también ambas empiezan por D, por eso les digo que no se deben como confiar tanto en eso, sino pues elegir eso y pues ir descartando. Entonces, nada, pasemos al segundo cuadrado, que entonces la única que vemos que corresponde es la letra D. Entonces, ya por ese motivo elegimos la C, pero pues confirmemos, ¿sí? Entonces, nada, tenemos el 3. La única que corresponde es la B. Sí, vamos bien. En el cuarto, la única que corresponde es la A. Entonces, sí, básicamente ya con eso elegimos esa. Y ya, básicamente es eso. Esta es la solución del cuestionario. No sé si tengan dudas en alguna pregunta, si quieren que vuelva a explicar una de las preguntas. Y ya, básicamente es eso. Esto fue todas las preguntas del simulacro. Y si no, pues nada, los dejo. Oye, Dime. es que pues yo llegué un poquito tarde, no alcancé a ver la primera pregunta, qué pena contigo, para ver si me podías explicar otra vez, porque está como rarita para mí. Vale, necesito que me confirmes si la primera pregunta es esta de acá, ¿cierto? Sí, Creo que eso. ok, dale. Entonces, bueno, aquí esto es sobre el tema es de recortes. Entonces, nada, leamos eso. Dice, en un rectángulo de papel se dobla 6 partes iguales y se hacen los cortes mostrados en el dibujo de la izquierda. Entonces, nos están pidiendo también la figura que no corresponde. Sí, la que no. Entonces, digamos que acá lo que les puedo decir que se fijen mucho es en que, a ver, este circulito de acá, ¿sí? Si se fijan, está súper cerquita a esta línea y también está súper cerquita a esta línea, ¿sí? Está como en la mitad de esas dos líneas negras que hice. Entonces, si vemos en todas, cumple eso excepto en la C. Si miramos acá, este mismo circulito está súper alejado de esta línea, sino como que no corresponde, ¿sí? Como que está más hacia allá. Entonces, ya digamos que por eso tú puedes elegir qué es la C, ¿sí? Es básicamente eso, como mirar esos pequeños detalles que te pueden decir como, no sé, como para descartar, la que te puede decir, no, esto no coincide acá, esto no va acá. Porque, pues bueno, si te fijas en las demás, sí hay como están como entre la mitad de las dos líneas, en todos, y en todas lo cumple, entonces sí. No sé si te quedó claro o si necesitas que lo explique nuevamente. Es que pues yo escogí la B porque no veo por ningún lado ese triángulo, ¿cómo es que se llama? ¿El rombo? El rombo, sí. Entonces, pues no sé, ¿será que hago Vale. el ejercicio de cortar el papel? Pues mira, acá también el otro tip es que, bueno, nos dicen que se doblan 6 partes, ¿cierto? Entonces, tú lo que vas a hacer es, digamos que coger este ejemplo y partirlo en 6 partes. Eso lo puedes hacer en el examen haciéndolo con líneas y demás, que es lo que voy a hacer en este momento. Entonces, tú llegas y partes esto como por la mitad y llegas y partes esto así. Discúlpenme ahí las líneas. Así. Entonces ya con eso te cumple la condición de que hay 6 partes, ¿sí? Acá hay una, acá hay dos, acá hay tres, acá hay cuatro, acá hay 5 y acá hay 6 partes. Entonces ya con eso, pues tú dices, ok,
Y ya, básicamente es eso. Entonces, si te fijas acá, esto cumple aquí y este triangulito sería este y el circulito sería este. Entonces, sí, es eso básicamente. No sé si con eso te quedó más claro. Sí, muchas gracias. Vale, vale, vale. Bueno, Lau dice que sí podría explicar las preguntas de secuencia, vale. Entonces, de secuencia creo que tenemos dos. Acá hay una. Entonces, bueno, acá nos dicen que, espera, me borro esto. Nos dicen identifique la secuencia siguiente. ¿Qué? La secuencia siguiente, sí, según los cuadros de la izquierda. Entonces, bueno, usualmente en las secuencias, digamos que están como con un patrón cada 3. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Acá hay 3 cuadros. Entonces, estos 3 cuadros tenemos que fijarnos muy bien en esos 3 cuadros porque es lo que nos va a dar como un indicio de lo que sigue. Entonces, bueno, acá vemos una tendencia, que es esa tendencia, que acá tenemos un cuadro pequeñito. Entonces, ya en la siguiente está más grande, ¿sí? Aumento de tamaño. Y en la siguiente también está más grande, aumento de tamaño. Pero cuando lo vemos acá, disminuyó de tamaño. Entonces, si cogemos otras 3 para, digamos que tomar esa secuencia, pues vendría siendo que sería también disminuiría y sería pues el cuadradito más chiquito. Entonces ya por eso tú eliges la D. Tienes que fijarte mucho como en aquellos patrones que se dan y demás. Bueno, no sé, Lau, si tienes preguntas con ese. No, ese me quedó claro, gracias. Vale. Y esta es la otra secuencia. Creo que solo eran 2. Si me falta una, me avisas. Pero bueno. Entonces, nada. Aquí es, digamos que de manera intercalada. ¿Qué quiere decir eso? Que acá va a ser así. Bueno, el que va a seguir es verde, ¿sí? Y lo va a hacer con colores para que lo entiendan mejor. Y acá va a ser rosadito. Entonces, vemos que en el verde hay una figurita de estas. Pero para la siguiente también aumentó y ya tenemos 2 figuritas, ¿sí? Tenemos esta y tenemos esta. Entonces, para la siguiente, pues va a seguir aumentando. Entonces ya vamos a tener 3 figuritas, que son la de acá y la de acá. Entonces ya por eso eliges esa opción. Básicamente es eso. Eso es lo que te da la respuesta. No sé Ok, si tienes preguntas. sí, claro, tranquila. Gracias. Vale, listo. La pregunta 8. La pregunta 8, espérenme, miro en el cuestionario cuál es. Ok, es esta, debe ser esta. Listo. Entonces, espérame, borro esto. Listo. Nos están diciendo que identifique la figura que no corresponde a la estructura organizativa planteada. Entonces, bueno, lo que les decía anteriormente es que tienen que fijarse muy, 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 muy bien en las líneas, en esas pequeñas líneas que pertenecen y las que no. Entonces, echando un vistazo opción por opción, vemos que aquí hay esta línea que no está aquí. No está. Entonces, como no está, es la que no corresponde. Entonces, ya por ese simple detallito, pues elegir esa opción. Y pues básicamente también si revisamos pues las demás, pues sí están, ¿no? Entonces, bueno, poniéndote el ejemplo de las líneas, no sé, hagámoslo en azul. Acá hay una línea, esta sí corresponde, acá hay otra chiquitica, es esta de acá, esta de acá, que vendría siendo esta. ¿Sí me entiendes? Como que toca ir mirando muy bien las líneas y también las regiones sombreadas, porque eso también suele pasar mucho que
puede haber una región sombreada nomás como hasta la mitad o así. Entonces, bueno, es fijarse más que todo en ese tipo de cosas. No sé, Erika, si te quedó claro. Vale, listo. Supongo que no tienen más preguntas. Creo que no. Pero nada, entonces quedo súper pendiente por si tienen dudas o por si quisieran que en las próximas clases explicáramos un tema más específico y así. Entonces, nada, ahí estoy muy pendiente y ya. Entonces, nada, me despido. Gracias por estar aquí presentes y ya, nos vemos en otra ocasión. Espero hayan entendido todo súper bien y nada, que les vaya súper bien en ese componente. Muchas gracias a ti, Valentina. Muchas gracias, Vale.